Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Bienvenidos todos. Muchas gracias a todos por su puntualidad, por su dedicación y en realidad por el interés de conocer la NOM 035, porque si precisamente estamos todos conectados en este preciso momento, es porque ya tenemos una necesidad de raíz, ¿no? Puede ser de diversos índoles, de diversas fuentes, o a todos nos motiva el cumplir la NOM 035 de una manera distinta. Algunos por obligación, otros por la parte de motivar a los colaboradores y en realidad eso es lo que buscamos en esta sesión con ustedes. Deseamos conocer cómo es su sentir ante el cumplimiento de esta norma, pero también queremos hacerles llegar a ustedes cómo es que nosotros vimos desde Compa aquí la parte del cumplimiento de esta norma. Para todos aquellos que aún no me conocen, yo pertenezco a la parte de capacitación y desarrollo, junto con Melissa, estamos en el equipo, en el área de desarrollo humano organizacional, directamente en Compa aquí. Entonces, arrancamos con la parte de la NOM 035. Bien, pues objetivamente, ¿qué es lo que vamos a hablar o qué es lo que vamos a conocer? Pues prácticamente es de una manera integral cómo está compuesta la norma 035, la norma oficial, para lograr el cumplimiento de las obligaciones en los centros de trabajo. Lo que vamos a ver en esta sesión básicamente es saber a ustedes cuáles son estas obligaciones, cuáles son los requisitos que nos está pidiendo directamente el Diario Oficial de la Federación, pero también que sepan de una manera integral cuáles son como estos beneficios, ¿no? de cumplir la norma, y no solamente evitando la multa. ¿Cuál es el temario de esta sesión? Pues bueno, el journey o el recorrido, vamos a hablar sobre cómo estamos en México actualmente, cuál es el contexto actual, qué es la NOM 035, cuáles son sus beneficios, el alcance. Por ahí también vamos a hablar sobre cuáles son las fases de la implementación y algunas consecuencias que podría tener el no cumplimiento de esta norma. También vamos a hablar, obviamente, cuáles son las obligaciones del patrón, pero también vamos a aterrizar en cuáles son las obligaciones del trabajador, porque esto es una responsabilidad compartida, ¿sí? La NOM 035 va dirigido para centros de trabajo, para empresas, pero recordando que una empresa lo hace la relación patrón-trabajador. Entonces vamos a aterrizar también en estas obligaciones de con ellos. La categorización por centros de trabajo, los requisitos y consideraciones por empresa, aquí ya se vuelve un poquito más especializado, más individual, más personalizado las obligaciones que vayamos a tener. Y también vamos a compartir con la parte de vigilancia y el cumplimiento de cómo se estará llevando la parte de la implementación de la norma. Pues bien, quiero empezar en compartirles con ustedes un contexto actual en México. Esta investigación la hicimos apenas el año pasado, entonces son datos recientes que les pueden servir a ustedes para que nos demos un poquito de idea de cómo estamos en una manera cuantificable las cifras en el país, ¿no? Hablamos que 2 de cada 10 empresas poseen ambientes positivos, pero pues mucho ojo, esa manera de percepción también del colaborador, es decir, ¿qué estamos haciendo como empresas? ¿Qué iniciativas estamos haciendo como empresas para que podamos generar un ambiente positivo en todas las organizaciones con todos nuestros colaboradores? Esa es una cifra pues un poquito triste, ¿no? Porque si estamos hablando que hay miles de empresas, micros, pequeñas, medianas o grandes empresas en todo el país, pues solamente 2 de cada 10 empresas tienen o se perciben con ambientes positivos. Hablamos también que el 43% de los mexicanos podemos tener algún tipo de estrés, pero este tipo de estrés es derivado exclusivamente del trabajo y es algo precisamente que abarca también la norma. Entonces, casi la mitad de la población, si no es que ya un poquito más, y con este tema ahora que se viene del COVID, más mexicanos vamos a tener esta parte de estrés. No sé si sabían también, pero México tiene el primer lugar en posicionamiento de estrés laboral, incluso por encima de países que se pueden imaginar como
China, Rusia, Japón. Digo, ya está como este estigma, ¿no? Pero según las cifras de la OMS, estamos en el primer lugar de estrés laboral en México a nivel mundial. ¿Y qué es lo que está generando también? Pues bueno, también una cifra muy importante es que la depresión sería la primer causa de incapacidad que podríamos tener los colaboradores o los trabajadores en las organizaciones. Repito, estas cifras fueron descubiertas o las estuvimos investigando apenas el año pasado. Es decir, que no hay mucho cambio. Y a estos hay que sumarle o súmenle también la parte del COVID, ¿sí? La parte que genera no solo la parte del virus, sino lo que platicaba con algunos compañeros es qué ocasiona en ti la parte del virus, ¿no? Por ahí estábamos hablando del síndrome de la cabaña, no sé si algunos ya lo conocen. Mucha ansiedad está detonando la parte del encierro, de la no convivencia, de tener como ese contacto visual o físico con nuestros allegados, ¿no? Con familia, con amigos. Si somos personas acostumbradas a asistir a teatros, a cines, a eventos de recreación, conciertos incluso. O sea, esta parte está detonando mucho estrés. Pero también obviamente está reflejado todo en el trabajo. Y es ahí cuando entramos nosotros como empresas. ¿Qué estamos haciendo para poder mitigar o amortiguar esta carga emocional en todos nuestros colaboradores? Para esto nos va a apoyar la NOM 035. Y yo quisiera mencionarles algunos beneficios que puede generar esta norma. Obviamente ustedes pueden tener de manera individual algunos otros beneficios, pero los que nosotros pudimos identificar que tiene la implementación de esta norma es un beneficio en la parte de la disminución de rotación de personal. Y mucho ojo, si le rascamos un poquito más en esta parte, no solamente es disminuir el porcentaje de rotación, sino que ocasiona para ti como empresa que disminuya la rotación, aparte de costos, ¿no? Horas de capacitación, horas de onboarding que vas a tener con nuevos colaboradores, ya puedes tener a tus backups, puedes tener a colaboradores respaldo en el cumplimiento de algunas funciones. Obviamente, si no se te va tu personal, ese es el parte de un beneficio que puede generar la norma. También puede incrementar la productividad. Obviamente, al momento de ser más felices o de disminución del estrés, podemos llegar a ser un poquito más productivos. Y en esta parte no me detengo porque evidentemente creo que es un estudio que ya muchos ya lo hemos descubierto, ¿no? La disminución del ausentismo, todo está arraigado también con la parte del estrés. ¿Qué beneficios hay también? Un mecanismo para identificar factores de riesgo psicosocial. Este punto es muy padre porque muchas personas podríamos a lo mejor decir, es que mi empresa tiene un ambiente laboral positivo o un mal ambiente laboral, ¿no? Pero aquí entra la parte de cómo identificas realmente y cómo lo mides que tu organización tiene factores de riesgo psicosocial. ¿Cuántos tiene? ¿No? ¿Cómo puedes medir el ambiente organizacional? Esa es una herramienta que no solamente es para las personas de recursos humanos, sino para todos los responsables que quieran implementar la norma en los centros de trabajo. Obviamente también nos va a ayudar en prevenir problemas legales y la parte de las multas. Y los resultados que tengamos con las guías que vayamos a aplicar nos ayuda en tomar decisiones, nos marca pautas, nos marca direcciones en saber qué actividades puedo hacer para mitigar, pero también para prevenir estos factores de riesgo psicosocial. Bien, ¿qué otros beneficios hay? Pues bueno, hablamos que hay un trato justo y el reconocimiento a la labor de todos los colaboradores, mejora el clima laboral, que es lo mismo que hablábamos en el slide pasado, el mecanismo para levantar quejas y ser escuchado, el famoso buzón confidencial, ¿no? Y más ahorita que estamos con esta era digital en la que ya estamos súper acostumbrados en la parte de la computadora. Híjole, si yo tenía un buzón físico, una cajita donde yo podía poner mis comentarios, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, también te puede ayudar en esta parte, ¿no? De que estés documentando este mecanismo para comentarios, quejas y ser escuchado de todos tus colaboradores. Al final de cuentas, yo creo que a todos nos gusta ser escuchados, ¿no? Y que se tome en cuenta nuestro punto de vista.
En este mismo sentido, pues hablamos de la pertenencia o el engagement o el empowerment, algunos le llaman, de los mismos colaboradores, ¿no? Hacia la misma empresa. También hablamos sobre mejorar condiciones de trabajo. Y esto es tanto de cargas de trabajo, tanto prevenir violencia laboral, como la parte de prevenir accidentes, un sinfín de iniciativas que pueden arrojar las guías que ustedes vayan a implementar o que podemos implementar todos, ¿sí? Y también un pilar importante que menciona la norma es mejorar la relación trabajo-familia. Esto solamente lo ve la norma con la parte de la jornada laboral y si se tienen que atender actividades fuera de la jornada laboral, pero en consecuencia, obviamente positiva, hablamos en mejorar la relación que tenga tu colaborador con su familia. ¿Sale? Entonces, esta es una definición que les quiero compartir que nos hizo llegar un colaborador de Compact y le preguntamos, ¿para ti qué es la NOM 035? Y textuó, tal cual mencionaba que es una gran oportunidad de cambiar el chip en la búsqueda de promover un entorno organizacional favorable donde centremos los esfuerzos en que mis colaboradores tengan y se sientan orgullosos de pertenecer a una empresa. Y como resultado, eso lo permearán hacia sus clientes y su familia. Entonces, si se fijan, aquí hablamos de elementos claves, ¿no? Es cambiar el chip. No se está hablando de una obligación laboral, sino que estamos hablando de cambiar el chip, de que es una oportunidad de pertenecer. Y se habla mucho, este colaborador habló mucho sobre el tema de clientes y familia. ¿Qué quiere decir? Pues que una persona es integral. O sea, una persona tiene más ámbitos, más allá que solamente pues el trabajo, ¿no? Estamos hablando de relaciones con su familia. Entonces, en esta misma parte es lo que nos hizo llegar un colaborador de Compa aquí. Bien, pues ahora entrando más en materia documental de lo que trata la NOM 035, en el Diario Oficial de la Federación se menciona que la NOM 035 es la oportunidad o es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir. Mucho ojo en esta parte para todos. Es identificar. Una vez que tú identifiques, vas a analizar, pero también vas a prevenir, ¿qué cosa? Los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Espero no revolverlos. Esta es la definición oficial que marca el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto, esto aplicará para todos los centros de trabajo de todos los tamaños, ¿sí? Centros de trabajo, llámese oficinas, sucursales, etcétera, como ustedes le quieran llamar, corporativos, sedis, incluso, etcétera, ¿sí? Esa es una definición general que nos estaría marcando la NOM 035. Y en esta misma parte, hablábamos que los riesgos psicosociales, ¿qué son? Pues bueno, son aquellos que pueden provocar 4 tipos de trastornos. Hablamos sobre trastornos de ansiedad. Hablamos también de trastornos no orgánicos de sueño. Aquí hablaba la norma también sobre la parte de vigilia, ¿no? Todo aquello que conlleve que el colaborador o que la persona tenga ese tipo de síntomas o de trastornos, llámese así, de la parte de no poder dormir, de poder dormir más, de sentirse cansado, etcétera, de alterar la parte de vigilia del sueño. Los trastornos de estrés laboral, evidentemente, y también la parte de los trastornos de adaptación. Todo aquello que termine en itis, ¿no? Hablábamos también en gastritis, conjuntivitis, bueno, todo ese tipo de parte de enfermedades que pueda detonar la parte de los factores de riesgo, pero todo derivado por naturaleza del trabajo. Mucho ojo, aquí los voy a compartir que se ha presentado diversas circunstancias en las cuales pues me dicen, oye, ¿sabes qué? Amigos, ¿no? De otras empresas, oye, ¿sabes qué? Me siento estresado, tuve una situación familiar y ahora pues no puedo dormir, no puedo rendir en mi trabajo. ¿Sabes qué les voy a decir al responsable de la norma? Que me aplique la guía nuevamente, ¿no? Porque sabe de la NOM 035. Pero ¿qué es lo que tendría que hacer este rol el responsable de la norma? Pues tendría que identificar que efectivamente todo está derivado
por naturaleza de trabajo, por 4 rubros. Uno es por las funciones del puesto de trabajo, es decir, lo que tú haces te ocasionó esta parte del trastorno, todo está derivado por naturaleza del trabajo, por las funciones que haces. No, ok. Entonces la norma no te va a exigir esta misma parte, ¿no? Otra cosa es el tipo de jornada de trabajo, ¿sí? Es decir, el trastorno lo estás generando por que rotas muchos turnos, porque trabajas incluso fines de semana frecuentemente. No, pues que no. Ok. Entonces la norma no te va a exigir esta misma parte. Hay que identificar también si está derivado por algún acontecimiento traumático severo. Esto lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué es un acontecimiento traumático severo o qué lo deriva? ¿Sí? Y también hay que identificar si es derivado el trastorno por actos de violencia laboral. ¿Ese trastorno te lo ocasionó porque sufriste algún tipo de acto de violencia laboral o tú lo percibiste? No, pues que no, híjole. Entonces, la norma 035 no te va a exigir que le des seguimiento porque no es naturaleza de la misma parte del trabajo, ¿sí? Esta situación es real, es algo que ha estado pasando, pero para todos ustedes que ya quieren conocer la NOM 035, sepan que los factores de riesgo psicosocial tienen que ser derivados únicamente por funciones de trabajo, ¿sí? Funciones, jornada de trabajo, acontecimientos traumáticos severos o violencia laboral. Todo tiene que englobarse en la parte laboral. Y ahora, otro elemento importante de la definición de la NOM 035, lo de promover un entorno organizacional favorable, pues, ¿qué es? ¿Cómo lo define la norma? Solamente menciona que es aquel en el que se promueve una serie de elementos. El sentido de pertenencia de todos los colaboradores, la formación adecuada para el trabajo, qué estás haciendo tú para que tus colaboradores puedan desarrollarse más. La definición precisa de responsabilidades y aquí entramos con la parte de los descriptivos de puesto, ¿no? ¿Qué funciones vas a dejarle a por ejemplo, a una persona de soporte técnico? ¿Qué funciones le vas a dejar a una persona de ventas? ¿Qué funciones le vas a dejar a alguien de recursos humanos? ¿Qué sé yo? Entonces, es la definición precisa de responsabilidades. ¿Cómo estás fomentando también la participación de todos tus colaboradores y la comunicación entre ellos? Entonces, aquí hablamos también sobre una herramienta, puede ser el buzón, ¿no? Aquí está la comunicación, aquí haces que tus colaboradores participen en opinar o en dejar sus puntos de vista. También habla sobre las jornadas de trabajo que estén regulares en la Ley Federal del Trabajo. Y hablábamos aquí sobre la parte textual, ¿no? Que son 48 horas máximo por semana. Pero también habla sobre el reconocimiento del desempeño. ¿Qué estás haciendo para reconocer todas estas partes de lo interesante, lo que es necesario que conozcan tus colaboradores en el reconocimiento? Bien, ¿qué alcance tiene la NOM 035? Pues bueno, la NOM 035 tiene 2 etapas de implementación. Primero, tuvo una que fue el 23 de octubre del 2019, ¿sí? Y hay otra segunda etapa que es el 23 de octubre del 2020. Sepan todos que la norma no aplica toda a partir del 23 de octubre de este año. No, la norma ya está. Ya hay inspecciones, ya hubo y va a haber antes del 23 de octubre de este año. Por lo mismo que la norma te está pidiendo que ya tuvieras algunos rubros en la primera etapa del año pasado, del 23 de octubre, ¿sí? Entonces, muchos, se puede dar la ocasión en la que se estén dejando las actividades todo para el 23 de octubre. Y está bien, ¿no? Digo, finalmente, si ya quieres cumplirlo, está bien. Pero también se vale que hay que ser conscientes que la norma ya es un hecho, ya hay revisiones, ya hay inspecciones y ya es una realidad, ¿no? Porque ya lo pidió el diario oficial de la Federación que se dieran las inspecciones a partir del año pasado. La primera etapa, solamente como comercial, fue la etapa de prevención, es decir, tú que estás haciendo empresa para prevenir los factores. Y la etapa 2 te está pidiendo un programa de acción, ¿sí? Una vez que tú ya identificaste a tus trabajadores, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo los vas a mitigar? ¿Va? Entonces, en resumidas cuentas, esas son las 2 etapas de implementación. Y mucho ojo, aplica para todas las empresas que estén en todo el territorio nacional. Así sea una empresa extranjera, si tiene oficinas en México,
esas oficinas que están aquí en México tienen que aplicar la norma a sus colaboradores, de todos los tamaños, pero con distintas obligaciones que ahorita vamos a hablar. ¿Cuáles son las consecuencias de no implementar la norma? En el Diario Oficial de la Federación no se habla sobre sobre consecuencias o multas de no implementarla, ¿sí? No se habla de eso, pero sí se habla en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 994, fracción 5, en la que se puede llegar a multar de 250 a 5,000 veces salarios mínimos generales al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. ¿Sí? Repito, la norma no está aislada de otras normas, ni mucho menos de otras fuentes, que en este caso sería la Ley Federal del Trabajo. ¿Sale? ¿Y a cuánto equivale estos salarios mínimos? Pues bueno, estamos hablando que pueden ir multas desde 26,767 hasta 535,350 pesos por colaborador. No es por empresa. Esta multa es por colaborador que no se llegue a implementar la NOM 035. ¿Sale? Entonces también es como comercial para que todos sepamos que hay multas con una consecuencia de no implementarla. Les voy a explicar cómo está compuesto el Diario Oficial de la Federación, haciendo un mapeo muy rápido para que también lo podamos entender. Estamos hablando que son 13 numerales. Ya hablamos ahorita del objetivo, del campo de aplicación, de las referencias, ya entramos un poquito en materia, de las definiciones ya hablamos, pero también les voy a compartir sobre las obligaciones que tiene el patrón y los trabajadores. Y de ahí en adelante vamos a hablar en el transcurso de esta presentación, pero así es como está desmenuzado el Diario Oficial de la Federación. ¿Sale? Entonces, me gustaría que en este momento me puedan poner en el chat, vamos a hacer un quiz muy rápido, y me comenten ahorita con lo que saben, este es un espacio abierto, es de mucho respeto, pero sí me gustaría que me hagan saber. Esa es una pregunta para ustedes y pónganmelo por favor en el chat. La pregunta es, todos los centros de trabajo están obligados en cumplir las mismas obligaciones, ¿cierto o falso? ¿Qué dicen aquí en el chat? Si me pueden poner, si es falso o verdadero. Bien, ya estoy viendo algunas respuestas. Cierto, falso, falso, cierto. Ok. La pregunta es, ¿todos los centros de trabajo están obligados a cumplir las mismas obligaciones? La respuesta es falso. ¿Por qué es falso? Porque depende mucho del tamaño del centro de trabajo, que ahorita lo vamos a ver en la presentación. Y una última pregunta. Es obligación, y esa es una pregunta clave porque creo que muchos nos llegamos a confundir en su momento, pero es una obligación para mí como empresa contratar a un psicólogo que brinda acompañamiento a todos mis colaboradores. Esa es una pregunta de cierto o falso. ¿Qué dicen? ¿Cierto o falso? Ok, me están poniendo falso, falso. Perfecto. Me da mucho gusto que estemos en esta misma línea también. No es una obligación que tengamos algún psicólogo que brinde el acompañamiento a todos mis colaboradores, pero sí es una obligación que canalicemos a aquellos colaboradores que sufran algún acontecimiento traumático, que se necesite, ¿no? En resumidas cuentas. Ahorita vamos a ver los posibles escenarios. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a hablar entonces ahora sobre las obligaciones del patrón, que es el numeral 5, y en un mapeo muy rápido, se los platico. Esta es la parte del 5.1 y habla sobre que todos los centros de trabajo, todos, indistintamente al tamaño que tengas en la oficina, debes de implementar una política de prevención de riesgo psicosocial. Para esto, la norma te va a apoyar con una guía. Ahorita lo hablamos. El 5.2 habla sobre identificar y analizar, los factores de riesgo psicosocial, y para esto nos va a apoyar una guía. También identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y también el entorno organizacional. Para eso también hay otra guía. Y listo, aquí se acaban las guías. Adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Esto es para todos los centros de trabajo.
¿sí? Así sea desde un colaborador, tú como empresa debes de adoptar las medidas para prevenir, pero también para controlar los factores de riesgo psicosocial. Hay una diferencia entre el 5.2 y el 5.4. ¿Cuál es? Que el 5.2 me está mencionando que yo debo de identificar y analizar los factores, ¿sí? Para mis colaboradores. Y el 5.4 me está mencionando que yo solamente, por ejemplo, yo empresa de 10 colaboradores, tendría que adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores, pero no me está obligando, no es lo mismo adoptar las medidas y controlarlas a identificar los factores de riesgo. Mucho ojo en esta parte. El 5.5 habla sobre identificar a los trabajadores o a los colaboradores sujetos en acontecimientos traumáticos severos. Aquí hay otra guía, perdón, les había dicho que eran todas, pero no. Hay una guía de referencia 1 que habla sobre la identificación de acontecimientos traumáticos severos de tus colaboradores. También es una obligación de la empresa practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Mucho ojo, en este numeral se habla sobre derivaciones clínicas que tendrías que tener a tus colaboradores en dado caso de que se presenten. O sea, sí es una obligación de una empresa, pero solamente si se necesita de acuerdo al resultado de las guías que implementaste, en las guías 1, 2 o 3. También hablamos en las mismas obligaciones sobre difundir y proporcionar información a los trabajadores o a los colaboradores, qué medidas estás haciendo sobre la política, por ejemplo, cómo la estás difundiendo, el mecanismo de quejas, cómo lo estás haciendo. Mucho ojo, el mecanismo de quejas entra en el numeral 5.4. Es una medida, esa es una medida para prevenir y controlar los riesgos. Y hay varias, ¿no? Pero ahorita se los estoy mencionando de manera como muy, muy general. También la norma nos está pidiendo que llevemos registro de los resultados de las guías 1, 2 o 3. ¿Cuáles son los resultados que implementaste por identificar a colaboradores sujetos en acontecimientos traumáticos severos? Y también en la guía de referencia 2, que es la parte de identificar y analizar factores de riesgo psicosocial, o también identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional, que es la guía de referencia 3. Entonces, el llevar resultados o el registro de resultados es de estas guías, pero también de todo el seguimiento que le vas a dar a tus colaboradores con los exámenes médicos, por ejemplo, ¿sí? También en la parte del buzón confidencial, ese es un registro también que puedes también estar documentando, ¿no? Esa es como la parte que exige a las empresas o al patrón. El descargar, documentar y compartir. Pero hablábamos también en un inicio que la NOM 035 no es solamente para los patrones, por así decirlo. No es solamente una obligación de ellos hacer estos numerales que les acabo de decir, ¿sí? Mucho ojo, también todos los colaboradores tenemos obligaciones y es importante que se las hagan saber a sus colaboradores para que también estén enterados. ¿Cuáles son esas obligaciones? Si yo como empresa estoy estableciendo una política de prevención de riesgo y estoy estableciendo también un programa de acción con acciones, talleres, programas, conferencias, boletines, etcétera, todas las medidas las estoy difundiendo yo como empresa, tú como trabajador tienes la obligación de ejercer estas medidas, de respetar, de seguir la misma línea, de leerlos, etc. También otra obligación es abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable. Y aquí entramos mucho en la materia de la violencia laboral, por ejemplo, ¿no? Pero también es una obligación del trabajador. Participar en la identificación de los factores de riesgo. O sea, tú como empresa, si es que tienes la obligación de identificar los factores de riesgo psicosocial con la guía 2 o 3, tú como trabajador tienes también la obligación de asistir y de participar en esta guía, ¿no? En contestarla cada vez que se te pueda agendar en una sesión. Bien, también informar y denunciar actos de violencia al patrón. Esta norma no se puede hacer solamente con una sola persona. Esta norma se complementa porque engloba más allá que solamente estar documentando y documentando, ¿sale?
esta norma es como más cultural, y es decir, la cultura es todo aquello que tus colaboradores hacen, dicen o dejan de hacer. Entonces, aquí nos está defendiendo mucho la norma en decirle, oye, tú también colaborador, si presencias un acto de violencia, también tú tienes la obligación de decirlo, ¿no? No solamente es el que lo sufre, también es el que lo presencia. En esta misma parte hablamos sobre documentar, porque habla la norma que se tiene que establecer por escrito esta denuncia, por así decirlo, sobre la parte de la violencia laboral. Participar en los eventos de información. Si tú como empresa identificas que tu área, no sé, un ejemplo, un área de soporte técnico necesita la capacitación de manejo de estrés, digo, es un ejemplo, porque salió tu riesgo muy alto en la guía y tú quieres establecer este curso, entonces todas las personas de soporte técnico están obligados en participar en estos eventos, ¿sale? Si tú vas a dar una conferencia de prevención de violencia laboral, también todos tus colaboradores están obligados en participar en esos eventos de información. Pero digo, también hay maneras como de hacerles saber a tus colaboradores que están obligados, ¿no? Eh, por ejemplo, sacándole como todo el porque sí o el deseo de querer participar en estas sesiones o en estos cursos. O sea, de generar como esa necesidad de que participen ellos. Y por último, también someterse a exámenes y evaluaciones, pero solamente aquellos colaboradores que se necesite la derivación de acuerdo a los resultados de las guías, ¿sale? No es una obligación del colaborador que tenga que ir con un psicólogo, por ejemplo, si en tu guía de referencia 2, que es la de identificación de factores de riesgo, te salió nulo el resultado o que no lo necesita. O sea, no es una necesidad o una obligación para él, ¿va? Ya si él lo quiere continuar, pues adelante. Y para todo esto, en este punto, sí quiero ser como muy enfático. Todo aquel examen de evaluación psicológica, clínica, médica, etcétera, todo hay que documentarlo tú como responsable de la norma, porque eso te va a servir a ti como evidencia de cumplimiento de la misma, ¿sale? El avance, obviamente el psicólogo no te va a decir qué hablaron en su sesión, pero sí te puede decir el número de sesiones que tiene, si está dado de alta, si continúa en el tratamiento o en el proceso, etcétera. Pero sí es importante que todo lo documentes. Mismo caso, si sufres si un colaborador sufre un accidente de trabajo, también la parte de la receta del médico, el tratamiento, hasta que se dé su alta, etcétera, todo eso hay que documentarlo. Y bien, si bien les hemos estado diciendo las obligaciones del colaborador, del patrón, todas aquellas medidas que se tienen que adoptar, aquí voy a hacer el énfasis. Visualicen ustedes en este momento cuántos centros de trabajo tienen, ¿no? Entonces todos piensen en este momento cuántos centros de trabajo o cuántas oficinas tienen. Ahora, identifiquen cuántos colaboradores tienen en estos centros de trabajo y tomen una muestra, ¿no? Por ejemplo, tengo una oficina en Saltillo, por así decirlo. Si tengo una oficina en Saltillo, ¿cuántos colaboradores hay? Ah, no, pues que yo tengo 10 colaboradores ahí. Va, vamos a hacer ese ejercicio mental. Tengo una oficina en Saltillo con 10 colaboradores. Pero en esa oficina, de esos 10 colaboradores, tengo a 5 que están en una razón social y otros 5 que están en otra razón social. Aquí estamos hablando entonces que hay 2 empresas en un mismo centro de trabajo. ¿Sale? Y para esto nos vamos a apoyar de ahora en adelante sobre las obligaciones que hay, el número de colaboradores por centro de trabajo. Tomo este mismo ejemplo. Si yo tengo 20 colaboradores en la oficina de Saltillo y en la razón social Compaqui 1 tengo 10 colaboradores dados de alta y en la razón social Compaqui 2 tengo otros 10 colaboradores dados de alta, estamos hablando que son 10 colaboradores por razón social en el mismo centro de trabajo. ¿Qué pasa? Que la norma te va a establecer 3 rubros. Si en tu centro de trabajo hay de 1 a 15 colaboradores, entonces aplica cierto número de obligaciones.
Si en tus centros de trabajo hay de 16 a 50 colaboradores, aplica otra serie de requisitos o de obligaciones. Pero si tienes más de 50 colaboradores, hay otro tipo de obligaciones. Voy a rescatar este ejemplo para que ustedes también tengan este ejercicio mental así muy, muy rápido. Y si yo, por ejemplo, en mi oficina de Saltillo tengo 20 colaboradores y 10 de ellos están dados de alta con la razón social Compact I1, entonces a mí me aplica la obligación, la primera, que es de 1 a 15 colaboradores, ¿sí? Y la otra razón social, como son otros 10 colaboradores en el mismo centro de trabajo, solamente me aplica, repito, la misma parte de arriba, la de centro de trabajo de 1 a 15 colaboradores. Espero no haberlo revuelto, pero sí es esencial que identifiquen que las obligaciones van por razón social en el centro de trabajo, ¿sale? En este preciso momento le voy a ceder el micrófono y el control a Melissa para que me apoye en hablar sobre las obligaciones que tendrían las empresas de acuerdo al tamaño de colaboradores en los centros de trabajo. Muchas gracias, Giovanni. Para continuar con este punto, como bien ahorita ustedes lo proyectaban dentro de la parte de las preguntas y de los quiz que realizaba Giovanni, les decía ese punto de, bueno, tú sabes si aplican los mismos numerales para todos, si no, etcétera. Vi que había diferentes respuestas, ¿no? Y precisamente por eso estamos el día de hoy aquí acompañándolos, porque en este mundo de la NOM 035 es algo nuevo para todos y algo en lo cual de repente encontramos información, pero también desinformación. ¿Qué pasa? Que a veces nos acercamos a alguna red social, a alguna persona que nos puede compartir algún elemento, que nos pueda ayudar, y resulta que a veces en lugar de apoyarnos entre nosotros, pues es un me dijeron, me platicaron, y entran a veces muchos mitos, ¿no? Por ello es de que les queremos platicar respecto a todo este tema y cuáles son los numerales que en efecto aplican para cada uno. Voy a retomar un poco lo que les comentaba Giovanni acerca de las obligaciones del patrón y las obligaciones del colaborador. Son elementos esenciales que debemos de considerar para la norma. Sin embargo, hay ciertos puntos que aplican para centros de trabajo que tienen menos de 15, otros para quienes tienen de 16 a 50 y otros más para quienes tienen más de 50 colaboradores. Y aquí es importante que ustedes ya tengan ubicado sus centros de trabajo, cuántas razones sociales tienen en cada centro de trabajo y cuántos colaboradores hay en cada centro de trabajo. Nosotros en Compact tenemos identificado 15 centros de trabajo diferentes y en cada centro de trabajo yo tengo colaboradores que pertenecen al rango de menos 15, otros que pertenecen al rango de 16 a 50 y otros más que pertenecen al rango de más de 50 colaboradores. Si yo sumo el número de colaboradores que yo tengo, el número son de 400 colaboradores. Yo no lo puedo sumar para decir, a todos les voy a aplicar esto, lo que viene en el círculo verde, sino que en cada centro de trabajo tengo que aplicar elementos diferentes en cada uno de ellos. Entonces, cuando tengo este punto de requisitos y consideraciones por centro de trabajo, vamos a empezar por todos aquellos centros de trabajo que tienen de 1 a 15 colaboradores. Les voy a pedir, por favor, que en este momento pongan esencial atención a aquellos que tienen estos centros de trabajo con este número de colaboradores. Sin embargo, aquellos que tienen más, no lo descarten, porque como lo vieron en diapositivas anteriores, los numerales o cumplimientos se van sumando. Por eso es importante que desde inicio pongan atención. Sin embargo, de 1 a 15, esto es lo que necesitan cubrir o esto es lo que necesitan cumplir para tener todos los elementos de la NOM 035. Bien, entonces voy a recapitular o mencionar nada más algunos de los elementos que Giovanni les explicaba. No me voy a detener a explicarles a fondo porque ahorita él ya les puntualizó algunos elementos. Si hay alguna duda, a través del chat de preguntas pueden colocar ahí su pregunta o al final daremos un espacio de preguntas y respuestas para que todo aquello que tengan, es decir, que no aclaremos durante la presentación, ustedes lo puedan poner y lo podamos aclarar. Primero, debemos de tener una política de prevención por escrito de los riesgos psicosociales. No nada más es tenerla, escribirla y decir, ok, yo no voy a permitir dentro de mi organización liderazgos violentos o liderazgos en los cuales no permitan que los colaboradores crezcan. Eso es una política de prevención basada en un riesgo psicosocial que es el liderazgo. Pero no se trata nada más de escribirla, sino también
adoptar medidas para prevenir, controlar los factores y también publicarla para que mis colaboradores lo conozcan. Porque muchas veces pasa de que sí tengo la política, sí la hice, pero la guardé en el escritorio, o la guardé en la computadora, o la guardé en donde sea, pero mis colaboradores no la conocen. Una política es una guía para que mis colaboradores dentro de la organización, si tienen dudas acerca de qué espera la organización respecto a los liderazgos o respecto a las condiciones de trabajo, ahí me va a decir la política. ¿Qué espera la organización también en elementos de inclusión, de discriminación, etcétera? Ahí viene mi política. Por eso es importante no nada más escribirla, sino también publicarla. Y una vez que yo tengo los resultados de todas las guías o de la guía de referencia número 1, o que ya vino un colaborador y me platicó que está sufriendo una situación de discriminación, etcétera, y yo no lo tenía contemplado en mi política, pues es importante añadirlo, y eso es prevenir y controlar si yo no lo tengo identificado. Bien, además de mi política, que es un elemento de prevención, también es importante que explique la guía de referencia número 1, que es la que me detecta acontecimientos traumáticos severos. Aquí hay una línea muy delgada que es muy importante que podamos diferenciar de estos acontecimientos, porque es una línea que de repente me dice, es que no sé si lo atiendo o no lo atiendo, si lo derivo o no lo derivo. La guía de referencia número 1 me ayuda a detectar si un colaborador vivió algún accidente dentro de la organización, si vivió alguna situación en los trayectos de su casa a su trabajo, ahora sí que cancelado y que jamás suceda a nadie. Un asalto, un secuestro, estaba trabajando con maquinaria y pues algo sucedió con la maquinaria, sufre un accidente porque maneja algún tipo de transporte, etcétera, pues ese es un acontecimiento traumático severo y la norma me está pidiendo que lo identifique. Y que lo identifique para hacer las derivaciones pertinentes para mis colaboradores. Y cuando yo identifique que alguien vivió ese acontecimiento por motivos laborales, esto es muy importante y lo vuelvo a repetir, por motivos laborales, tengo que abrir un expediente en el cual yo registre el resultado de la guía y las medidas que yo adopté. Es decir, yo ya detecté que Melissa Jiménez sufrió, y ese es mi nombre, Melissa Jiménez, sufrió un accidente dentro de la organización, ya me puso en la guía número 1 que sí lo vivió, que hay un estrés postraumático, que eso es muy importante y que la misma guía me ayuda a detectarlo. Y decir, ok, pues ¿sabes qué? Melissa sí necesita atención, lo voy a derivar con un psicólogo interno o al IMSS. Y aquí es donde viene la segunda pregunta del quiz que les poníamos hace un momento. ¿Necesito contratar un psicólogo? No lo necesitas. La norma en ningún momento te dice tienes que pagar un psicólogo interno para dar tratamiento. Lo que sí te dice es asegúrate que esa persona con la cual vas a derivar a tu colaborador tenga las credenciales para atenderlo. Porque no se vale mi vecino me dijo que él era psicólogo y déjame lo llevo y pues resulta que, oh sorpresa, llega la autoridad, me revisa y pues no era psicólogo, ¿no? Eso es muy importante. La otra es que si yo tengo la facilidad de contratar un psicólogo interno, lo puedo hacer, pero si lo quiero derivar al IMSS, también lo puedo hacer. Y con la hoja que le dan de que empieza esa derivación, de que va a empezar una serie de sesiones, pues en ese momento yo lo subo al expediente, yo lo tengo dentro de su expediente y con esto ya estoy dando cumplimiento a que detecté la situación y también la atendí porque es mi obligación como patrón atender este tipo de situaciones. El 5.7 me habla de difundir información o proporcionar información, que prácticamente es lo de la política de prevención, es prácticamente también la parte de si hay niveles de estrés altos, alguna charla que yo vaya a dar, ansiedad, etcétera. Una vez que yo detecto todos los elementos en cuestión de qué está pasando dentro de mi organización, cómo están los elementos, pues adopto medidas de prevención y acciones de control. Yo les decía hace un momento, a veces nosotros como organizaciones sabemos lo que está pasando al interior porque un colaborador no lo dijo, porque alguien se acercó y me platicó, oye, ¿sabes qué? Estoy viviendo, ya me sobrepasó la carga laboral, creo que lo que hago yo lo tendría que estar haciendo 2 personas. Y ahí es cuando nos damos cuenta que a lo mejor las cargas laborales no están
bien adecuadas. No tenemos un descriptivo de puesto, o la otra puede ser de que a lo mejor la persona no tiene la capacitación necesaria para poder llevar a cabo su puesto. Si yo no lo tenía detectado al inicio, ahora sí, ya llegó alguien y me lo dijo. ¿Qué voy a hacer con eso? Lo que la norma me está solicitando en sí, una, es que si yo detecto algo, es qué voy a hacer para remediarlo, minimizarlo o eliminarlo en su totalidad. Eso me está pidiendo la norma. Y que yo también como organización sea transparente con mis colaboradores a través de un contrato, a través de horas laborales, a través de qué necesito, a través de qué elementos vas a tener para poder considerarte apto para el puesto o productivo para el puesto. Porque cuando todo esto inició como una norma antiestrés y todo esto de la norma no es un elemento que me ayude a identificar el nivel de estrés que tienen mis colaboradores. Sin embargo, sí es una herramienta que me ayuda a identificar cuando mis colaboradores están no en un ambiente organizacional adecuado y que por consecuencia necesito hacer algo para crear un entorno organizacional positivo. Si yo lo centro todo a mis colaboradores, pues voy a tener los beneficios que hace un momento Giovanni me platicaba, ¿ok? También me pide medidas de control basadas en los dominios. Dentro de la NOM 035 me especifica algunos dominios que ahorita se los voy a puntualizar en la siguiente sección. Hasta aquí espero haber sido clara con los elementos que me está pidiendo la norma para aquellos centros de trabajo de 1 a 15 colaboradores. Y voy a recapitular. Primero, me está pidiendo una política de prevención por escrito y difundida a mis colaboradores. Número 2, me está pidiendo aplicar la guía de referencia número 1 para identificar acontecimientos traumáticos severos. Y la número 3, me está pidiendo no nada más identificarlo, sino también si necesito hacer una derivación, hacerla y tratar a ese colaborador que sufrió ese evento en la organización o en los trayectos. Espero haber sido clara hasta aquí con esta parte de los requisitos. Conforme avanzamos en la norma y avanzamos con el número de colaboradores en mi centro de trabajo, pues resulta que son más los numerales que me están solicitando. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos centros de trabajo que tienen de 16 a 50 colaboradores? Aquí, acuérdense que quienes tienen estos centros de trabajo con 16 y 50 colaboradores tienen que sumar lo que ya les expliqué, más lo que ahorita les voy a comentar, que eso es que son elementos importantes. No solamente tengo que aplicar la guía de referencia número 1, sino que también tengo que aplicar una guía de referencia que se llama guía de referencia número 2. Y esta guía de referencia me ayuda a identificar factores de riesgo psicosociales. Acuérdense, un factor de riesgo psicosocial es todo aquello que puede ocasionar un desequilibrio en la vida de un colaborador y por consecuencia desencadenar un trastorno. Y esos factores de riesgo psicosocial tienen que ver siempre con elementos laborales o las condiciones de trabajo en las cuales yo estoy inmerso o el ambiente organizacional. Me pide también si se necesitan exámenes médicos porque hubo un accidente, pues necesito hacer los exámenes médicos pertinentes o las evaluaciones psicológicas en caso de acontecimientos traumáticos severos. También me pide aplicar esta guía de referencia número 2 a todos mis colaboradores en mi centro de trabajo. Si yo tengo 20, a los 20. Si yo tengo 45, a los 45. Bien, esta guía de referencia número 2. La guía número 1 también se aplica a todos. También me está solicitando identificar los factores de riesgo psicosocial, que ahorita se los voy a explicar, pero estos vienen contenidos en la guía de referencia número 2. Acuérdense que también les comentaba que la política de prevención me pide minimizar o ver cómo yo controlo estos factores de riesgo psicosocial, que ahorita se los voy a mencionar. La guía de referencia número 2 también los tiene contenidos en la guía y que la misma guía me va a decir cómo están. ¿Por qué me voy a detener un momento aquí a explicarles cuáles son estos dominios o estos factores de riesgo psicosocial? Porque la experiencia me ha dicho una cosa que yo les quiero compartir que es muy importante. Si yo al momento de aplicar las guías no explico a mis colaboradores a qué se refiere cada rubro de los factores de riesgo psicosocial, ellos me pueden estar respondiendo basándose en un asumido o en un fulanito me dijo que las condiciones de trabajo eran esto. Y resulta que no lo son. ¿Qué va a pasar en ese momento cuando yo reciba los resultados? Que si mis colaboradores no tienen claro
¿A qué me refiero con esto? Me van a salir niveles de riesgo disparados. Y entre más disparados me salgan, más me solicita la norma que cree planes de acciones o elementos para eliminar, minimizar o controlar. Espero que hasta aquí vayamos bien. Cuando hablamos de condiciones en el ambiente de trabajo, esta imagen de aquí no son las condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque se están poniendo en riesgo. Hablamos de condiciones de trabajo físicas. ¿Cómo es? ¿Cómo están? Si son salubres, si están limpias, si son peligrosas, etcétera. Yo lo tengo que tener identificado para que mis colaboradores estén en un lugar apto para poder trabajar y para poder realizar sus labores. Esas son las condiciones en el trabajo. Me he encontrado de repente que, oye, pues yo entendí que me hablaba de ambiente laboral o clima laboral. No, condiciones de trabajo es lo físico. Cargas de trabajo. En este momento, ¿quiénes de nosotros nos sentimos así, no? Que ya es un cúmulo de información de elementos que tenemos que hacer, trabajar. Ahorita más que nada porque estamos también haciendo algunos home office o los horarios empezaron a tener como esa parte líquida, ¿no? De repente estamos conectados a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche y ya los horarios se cambiaron un poco, ¿no? Pero ¿qué son las cargas de trabajo? Los elementos o las responsabilidades que yo tengo a mi cargo dentro de mi puesto para cumplirlos. Y esas cargas de trabajo pueden ser tanto físicas como mentales como emocionales y que es importante que yo las tenga en cuenta y que yo las tenga valoradas y que yo diga, ¿sabes qué? Las cargas que yo tengo sí van conforme a los requerimientos que me está solicitando mi puesto. Falta de control sobre el trabajo me habla de la capacitación que yo tengo para poder tomar decisiones e influir respecto a mi puesto de trabajo. Si, es decir, si yo sé manejar un programa, si me están solicitando que maneje un sistema en específico, si yo conozco el manejo de ese sistema en específico o no, eso es muy importante. Y aquí es donde se va a ver reflejado esta falta de control sobre el trabajo. Jornadas de trabajo y rotación de turnos. ¿Qué tanto me estoy quedando más de mi jornada laboral? ¿Qué tanto me estoy quedando o rotando turnos, guardias, etcétera, para cubrir un puesto o para cubrir responsabilidades que a lo mejor en este momento no se están llevando a cabo de la manera? La otra también, y que por ejemplo, aquí me llama la atención que hay algunos países que están creando como ciertos elementos para home office en cuestión de jornada laboral que dicen, y son políticas que se han ido estableciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita estamos viviendo una realidad, una nueva normalidad diferente a lo que estábamos acostumbrados y a lo que no se había vivido como tal. Entonces, que a las 11 de la mañana, pues vamos a hacer una pausa en el cual pues no hay juntas, todos se detienen y en ese momento todos se van a levantar, se van a estirar, se van a poner en pausa, en mute, en lo que quieran, pero es algo que la organización estableció. ¿Por qué? Porque entre más tiempo tú estés sentado, concentrado, menos productivo vas a ser y menos concentración vas a tener. Por eso es importante tener en cuenta esto de jornadas de trabajo y rotación de turnos, que es un elemento también que me evalúa la norma. Interferencia en la relación trabajo-familia. Quiero compartirles algo personal, que yo cuando vi esta imagen al inicio, cuando inicié con toda esta norma, dije, miren, ¿en qué momento iremos a llegar las organizaciones a eso, no? A tener una computadora, a estar en la mesa de las juntas con tu bebé, tu niño dándole de comer, tomando biberón, etcétera. Y ahorita nos damos cuenta que ya es una realidad. ¿Cuántos de ustedes no están ahorita tomando esta capacitación con su familia a su alrededor? Y yo les comparto que si ahorita escuchan ruidos, aquí conmigo está mi hijo de 3 años aquí a un costado de mí, y pues ya esto se vuelve una realidad, es una nueva normalidad. Y qué adelantada estaba la norma en ese aspecto, ¿no? Ahorita, ¿qué tanto equilibrio necesitamos en esta parte de que mi empresa, mis líderes, mis responsabilidades tengan este equilibrio entre atender mi trabajo, pero también atender mi familia? ¿Qué tanto puedo estar yo atender una reunión familiar, atender a mi hijo en determinado momento? Y aquí es donde necesitamos ese equilibrio y ahí es donde vienen las preguntas en esta guía referente a este punto. Liderazgos negativos y relaciones de trabajo. También la norma me ayuda a identificar esto. Me ayuda a identificar cómo son los líderes dentro de su día a día laboral.
Si mis líderes acompañan, si mis líderes retroalimentan, si mis líderes son claros en el desempeño, en los objetivos laborales, etcétera. Si dan retroalimentación, si no la dan, si dan reconocimiento. También las relaciones de trabajo. Si mis compañeros de equipo me suman para el alcance de objetivos o es un, ay no, a ti no te incluyo por X situación. Eso también lo valora la guía. Y finalmente, la violencia laboral. Este es un tema que dentro de la Ley Federal de Trabajo vamos a encontrar la parte de acoso sexual, etcétera, ya estipulado de una manera diferente. Sin embargo, aquí las guías de referencia a través de la NOM 035 aborda la violencia laboral. ¿Con qué elementos se relaciona la violencia laboral? Acoso, hostigamiento y malos tratos. En algún momento les comparto que cuando yo les expliqué esta parte de violencia laboral, o explico esta parte de violencia laboral, hay personas que me dicen, es que en mis tiempos se les llamaba diferente, se le llamaba como la parte de aguantar, que si te decían algo, pues era esa parte de decir, ay, pues sí lo soy y, y se te resbalaba, ¿no? Como quien dice, no te lo tomabas personal. Sin embargo, ahorita hay elementos que ya están estipulados como violencia laboral y que es cuando insultas, cuando te burlas, cuando humillas, ridiculizas a alguien, etcétera. Y que es importante que lo tengamos en cuenta porque la NOM 035 lo está abordando. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más me pide la norma cuando tengo un centro de trabajo de 16 a 50 colaboradores? Ojo, y aquí me he encontrado muchos elementos en cuestión de, oye, a mí me dijeron que dentro de la norma viene estipulado que no necesito aplicar las guías de referencia que vienen dentro del Diario Oficial de la Federación. Aquí es totalmente falso. ¿Por qué? La norma me dice en el numeral 7.4 que yo puedo hacer mi propia evaluación y aplicar mi propia evaluación, que si una evaluación le llamamos evaluaciones por diseño. Sin embargo, si yo voy a hacer una evaluación por diseño, es decir, no voy a tomar la guía 1, ni la guía 2, ni la guía 3, porque yo estoy en Great Place to Work y yo tomo la encuesta o yo tengo una guía que aplico año con año para detectar ambiente organizacional, está bien. Sin embargo, cerciórate que esa guía que tú tienes y que vas a aplicar tenga los elementos se me fue la palabra, ¿cómo le llamas? De estadísticos, elementos estadísticos para poder decir que ese cuestionario que tú desarrollaste tiene los elementos de validación, de estándar de error, de coeficiente, de análisis factorial, etcétera, para poder decir, ok, si llega la autoridad o si llegan y me revisan, yo tengo los elementos para decirte, sí la diseñé, pero la diseñé bajo los estándares que tú mismo me estás estipulando o pidiendo. También te piden que quien vaya a hacer el cuestionario tenga las credenciales para poder hacer cuestionarios y poder establecer las respuestas de los cuestionarios. No es tan sencillo, con esto les quiero decir en pocas palabras, no es tan sencillo hacer un cuestionario de diseño, porque sí te están pidiendo elementos y sí te puede implicar una inversión, sobre todo si tú no tienes dentro de tu organización alguien que te pueda comprobar esos elementos de hacer diseño de preguntas, diseño de cuestionarios, etcétera, y con todas las validaciones que te está pidiendo el mismo Diario Oficial de la Federación. ¿Bien? Otros dos puntos también importantes es que pide que los resultados de la norma 035 los sumes al diagnóstico de la norma 030. Y aquí es donde también quiero lanzarles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen la norma 030 o alguna norma relacionada con seguridad y salud? Porque también es un elemento que se solicita ya para centros de trabajo con más de 16 colaboradores. Y aquí es importante que si no lo tienes, pues empieces a ver esos elementos de seguridad, de brigadas, de salud, etcétera, para que los resultados de la norma 035 que te arroje la guía de referencia número 2, tú los puedes integrar a la norma 030. El 7.7 me dice hacer un informe que contenga datos generales de la guía 2 y 3. ¿Cómo es ese informe? Ese informe es muy sencillo. Me pide elementos que van desde a qué centro de trabajo estoy aplicando la guía, cuál es la actividad, cuál es el objetivo, cuáles son las conclusiones a las que llegué con los resultados, etcétera. Y que los resultados también estén disponibles para todos mis colaboradores. Es decir, yo ya apliqué mi guía 2 y mi guía 3.
Entonces, voy a publicar los resultados a través de un folleto por centro de trabajo. Ojo, importantísimo, y aquí sí me quiero detener un momento. Hay una enorme confusión con la norma 035 entre la diferencia de confidencialidad y anonimato. Eso es muy importante que lo tengamos claro. La norma en ningún momento, y si ustedes lo leen a través del Diario Oficial de la Federación, la publicación que hicieron, en ningún momento les habla de anonimato. Anonimato es cuando yo no pongo nombre, yo no pongo área, yo no pongo a dónde pertenezco. Y por lo tanto, no me pueden identificar. La norma me habla todo el tiempo de confidencialidad. Es decir, yo sí sé quién respondió qué guía, cuál es su nombre, cuál es su puesto, cuál es su área, porque la misma norma me está pidiendo derivaciones y atención y programas de intervención. Si yo no identifico quién o qué área o qué centro de trabajo está bajo esa situación, ¿cómo voy a establecer un programa de acción efectivo? Entonces, toda la norma me está pidiendo confidencialidad, no anonimato. Y los resultados que yo voy a publicar, los voy a publicar de manera confidencial. Es decir, yo voy a decir, mi centro de trabajo de Pablo Villaseñor, que es una oficina que tenemos nosotros en Guadalajara, salió de esta manera en la guía de referencia número 3. En la guía número 2, la Ciudad de México, que es otro centro de trabajo que tengo, salió de esta manera. Jamás voy a publicar áreas ni tampoco personas. Es que Melissa me puso esto, Giovanni me puso esto. Uy, no, es que Melissa en la guía de referencia número 1 tiene un acontecimiento traumático. Híjole, pobrecita, aguas con esa parte. Estás difundiendo información confidencial. Si llega alguien y pide información de los resultados, es importante no difundir los resultados, porque tu misma norma, tu misma credibilidad de cómo lo vas a manejar los resultados, pues se diluye y se pierde. Y es importante que todos los resultados los mantengas privados y confidenciales. Segunda pregunta que sale constantemente en los eventos. ¿Cada cuándo tengo que aplicar las guías de referencia? La guía de referencia 1, y recapitulando un poco, la voy a aplicar a todos mis colaboradores ahorita de inicio. Sin embargo, la vuelvo a aplicar cada que haya un acontecimiento traumático severo, y no solamente al que lo sufrió, sino a todo el contexto o personas que estuvieron relacionadas. Les pongo un ejemplo. Tengo un colaborador que afuera de las oficinas llegaron, lo asaltaron y estaban afuera un grupo de 5 colaboradores. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues a este colaborador que sufrió el evento le aplico la guía número 1, y a esos 5 colaboradores que vieron le aplico también la guía de referencia número 1. ¿Por qué? A veces sufre más estrés postraumático quienes vieron que quien lo vivió. Esto dependerá mucho de las herramientas que tenga cada colaborador. Por eso, herramientas psicoemocionales, a eso me estoy refiriendo. Así que tendrá que ver con esta parte, y por eso es importante aplicarlo a todos. Número 2, la guía de referencia 2 y 3 la tengo que aplicar cada 2 años. Si yo la voy a aplicar ahorita, octubre 2020, la tengo que volver a aplicar en octubre del 2022, esto por obligación de la norma 035. Sin embargo, si yo quiero saber si mis programas de acción están siendo efectivos, están funcionando, yo la puedo aplicar cada 6 meses o cada año. La norma me obliga cada 2 años. Eso es muy importante puntualizarlo. La otra es que una vez que yo identifiqué los factores de riesgo psicosocial, cómo estoy en liderazgos, cómo estoy en relaciones de trabajo, cómo estoy en el tema de cargas de trabajo, pues tengo que hacer un programa por escrito de acción. Les recuerdo, yo les comentaba a un inicio, la norma lo que me pide es identificar y crear un programa de acción. Si yo lo identifico y no hice nada, ahí es donde la norma me puede llegar a penalizar. Pero si yo lo identifico, creé mi programa y les digo, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar este día, la persona responsable es fulanito de tal, etcétera. Entonces, yo estoy teniendo un programa de acción efectivo que la misma norma puede llegar y revisar. ¿Qué me está pidiendo la norma? Perdón, aquí me fui de más. ¿Qué me está pidiendo que contenga este programa de acción? ¿Qué áreas de trabajo estoy sumando? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, a lo mejor no me va a salir igual el área de ventas contra el área de desarrollo humano y organizacional.
O no me va a salir igual el área de generación de conocimiento contra el área de experiencia del cliente. A lo mejor unos tienes un nivel de riesgo más y otros nivel de riesgo menos. Por eso es que me pide áreas de trabajo. ¿Qué acciones concretas voy a hacer? Si me sale alto el tema de condiciones de trabajo, pues ¿qué elementos voy a hacer para mejorar las condiciones de trabajo? O mejorar la parte de liderazgos, con fechas, avances, cómo lo voy a evaluar y quién va a ser el responsable. Estos son los puntos mínimos que me pide el programa de acción. Y lo del programa de acción me lo está pidiendo en 3 niveles. Nivel organizacional, es decir, por centro de trabajo. Acuérdense que la norma todo lo maneja por centro de trabajo. Por centro de trabajo, cómo están saliendo. A nivel grupal, las áreas, como les decía, a veces las áreas salen con niveles diferentes y por lo tanto las intervenciones son diferentes. Y finalmente a nivel individual. ¿Qué estoy haciendo en cuestión de cada colaborador que salió con un acontecimiento traumático severo o con aquellos colaboradores que salieron con un nivel de riesgo alto? Hasta aquí son los cumplimientos de los centros de trabajo que tienen de 16 a 50 colaboradores. Les recuerdo que se van sumando. Recapitulo, ¿qué tienen que presentar? Sumando lo que ya vimos. Aplicar la guía de referencia número 1, acontecimientos traumáticos severos. Derivar a quienes salieron de esos acontecimientos. Aplicar la guía de referencia número 2 de factores de riesgo psicosocial y crear un programa de acción basado en esos factores de riesgo psicosocial que salieron. Mi política de prevención, importantísimo, diseñarla, publicarla y mejorarla cuando salgan aquellos elementos de factores de riesgo psicosocial. Estos son los elementos, además de sumar los resultados de la guía de la norma 035 al diagnóstico que yo hice de seguridad y salud de la norma 030. Al final lo vamos a recapitular un poquito estos puntos de entregables. Ahora, ¿qué pasa con aquellos centros de trabajo que tienen más de 50 colaboradores? Recuerden, estos centros de trabajo con más de 50 colaboradores tienen que sumar lo que ya hablé de los centros de menos de 15, los centros de 16 a 50, más, ¿qué más me pide? Evaluar entorno organizacional. No solamente me está diciendo identifica factores de riesgo psicosocial, sino también evalúa cómo está el ambiente de trabajo y cómo está el clima laboral. Esto lo puedes hacer a través de la guía de referencia número 3, que aquí esta guía de referencia te va a ayudar a evaluar reconocimiento, sentido de pertenencia, compromiso con la organización, etc. Y que es importante que la apliques a través, la guía de referencia 3 la puedes aplicar a través de una muestra representativa. El mismo diario oficial de la Federación te establece una fórmula que tú puedes aplicar y decir, ok, yo quiero aplicarla a esa muestra representativa y no a todos mis colaboradores. La guía de referencia número 3 lo puedes hacer, en la guía 2 no lo puedes hacer. Tienen que ser todos tus colaboradores. Mi recomendación aquí sería, y se los digo como persona que lo hemos llevado a cabo, que lo hemos implementado y como organización, como compa aquí, nosotros no lo hicimos a través de una muestra representativa, lo hicimos a todos los colaboradores por igual, la guía de referencia número 3. ¿Por qué? A nosotros nos preocupaba que esta fórmula nos dejara fuera a aquellos colaboradores que necesitamos poner a especial atención. La muestra sí te pide que establezcas elementos, uno de género, la otra que sea por áreas, que tengas el mismo número de colaboradores. Vienen elementos de, por así decirlo, de equidad, no sé cómo llamarlo o cómo puntualizarlo, pero es importante que tú los tengas como referencia para poder crear esa fórmula y aplicar esa fórmula. Nosotros lo hicimos a todos porque no queríamos dejar afuera a nadie. Queríamos escucharlos a todos a través de la guía de referencia número 3. Y además de que los colaboradores, esta es una parte también en la que ellos se sienten parte de la norma o de la aplicación o de la organización. Es decir, yo contribuí para decir, ok, aquí está sucediendo esto, o saben que todo está perfecto, sigan como lo están haciendo, porque eso me está ayudando a estar junto con la organización. Esto es prácticamente todo lo que tiene que ver con los elementos que me pide de cumplimiento basados en los numerales de la pregunta que les hacíamos al inicio del quiz.
Como ustedes vieron, cada centro de trabajo tiene que aplicar estos elementos considerando el número de colaboradores en cada centro de trabajo y se van sumando los numerales. Eso es importante que ustedes lo tengan como consideración, porque no tienes que aplicar todos si tus centros de trabajo son de menos de 15 colaboradores, pero si son de 16 a 50, como ustedes vieron, sí es muy amplio el número de acciones que tienes que realizar. Ahora bien, la misma norma te dice que puede haber auditorías a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pregunta y yo misma le respondo. La Secretaría de Trabajo se va a dar abasto a todas las organizaciones a ir y revisar. Si ustedes respondieron en su cabeza, no, efectivamente, no. Y para ello lanzaron convocatorias para crear unidades de verificación. ¿Qué es una unidad de verificación? Es una organización avalada por la Secretaría de Trabajo que puede llegar y verificar el cumplimiento de la NOM 035. Sin embargo, antes de hablarles de este punto, vamos con un quiz para nuevamente y les pediría que respondan para ir checando y cotejando esta parte. ¿Bien? Primera pregunta. ¿Es obligación de una empresa contratar una unidad de verificación? ¿Qué responderían ustedes? ¿Falso o verdadero? Perfecto, ya estoy viendo aquí varias respuestas y la verdad me da muchísimo gusto lo que me están contestando y muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque en efecto es falso. No es tu obligación contratar una unidad de verificación, porque la unidad de verificación sí genera un costo para tu empresa. Sin embargo, si tú dices, ok, yo ya establecí toda mi NOM 035, y me gustaría revisar si cumplo, cómo cumplo y todo antes de que me llegue la Secretaría de Trabajo, tú lo puedes hacer. Pero esto es totalmente opcional para las obligaciones. Segunda pregunta del quiz. ¿Qué vigencia tiene el dictamen que emite una unidad de verificación? ¿6 meses, 1 año, 2 años o 3 años? ¿Qué conocen ustedes acerca de esta parte o cuánto creen? Les pediría si pueden responder ahorita en el chat. Bien, estoy viendo diferentes respuestas, perdón, al respecto y qué interesante, ¿no? Incluso signos de interrogación. No se preocupen, para eso estamos aquí, Giovanni y yo, para resolver todas las dudas que tengan respecto a todo esto. Cuando llega una unidad de verificación, cuando yo la contrato, perdón, la unidad de verificación y llegan y revisan todos los elementos que yo tengo, la vigencia del dictamen que me van a emitir tiene 2 años. Por eso también la norma, si ustedes se dan cuenta, se vinculan con la parte de la aplicación de los días 2 y 3 cada 2 años, porque esta vigencia tendrá también el dictamen que me va a emitir la unidad de verificación. Pregunta final. ¿Las unidades de verificación únicamente pedirán documentos para comprobar el cumplimiento de la NOM 035? ¿Falso o verdadero? Les pediría responder a través del chat si creen que esto es falso, si es verdadero. Solamente me van a pedir documentos que yo les compruebe con lo que yo hice, con lo que yo apliqué, el cumplimiento de la NOM 035. Perfecto. Veo diferentes respuestas. Me encanta esa parte. ¿Por qué me encanta? Porque ahorita vamos a ver cuál es la respuesta y no solamente darles la respuesta, sino explicarles también el por qué. Para eso estamos en este momento aquí. Bien. Falso. La unidad de verificación y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no solamente me va a pedir documentos o comprobantes de lo que ahorita hablábamos, mi aplicación de guías, mi política de prevención, etcétera, sino también va a realizar entrevistas cualitativas a los colaboradores en cada centro de trabajo. Y esas entrevistas cualitativas, si yo tengo de 1 a 15 colaboradores, va a ser una entrevista. Si tengo de 16 a 50, van a ser 2. Si tengo de 51 a 105, van a ser 3. Y si tengo más de 105 colaboradores, va a ser una entrevista por cada 15 colaboradores hasta llegar a un tope de 15. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante.
Y cuando llegue la revisión, ellos van a llegar, van a ver mi universo de colaboradores y ellos van a elegir al azar un colaborador para entrevistarlo o basándose en esta tablita, perdón. Van a elegir a esos colaboradores. Entonces, ellos van a aplicar la entrevista cualitativa. Es decir, ellos les van a hacer preguntas desde la aplicación, los resultados, cómo te sientes, cómo es el ambiente, cómo son los factores, etcétera. Y nosotros como responsables de la norma no podemos decir, oye, pues no le preguntes a Melissa, pregúntale mejor a Giovanni, porque ahí me van a decir, ¿por qué me estás diciendo que a Giovanni sí y a Melissa no? Entonces va a ser totalmente al azar este tipo de cuestionamientos, ¿no? Y recapitulando este punto, les recuerdo, es opcional contratar una unidad de verificación. Hay un numeral importantísimo dentro del Diario Oficial de la Federación que yo les diría, léanlo, revísenlo, es el numeral 10. Aquí dentro de este numeral me dice exactamente qué me va a pedir la Secretaría de Trabajo o la unidad de verificación si yo la contrato, como política de prevención, como dentro de las guías por el cumplimiento de cada numeral. Me van a emitir un dictamen que efectivamente tiene una vigencia de 2 años. ¿Quién vigila el cumplimiento detrás de las unidades de verificación? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Las unidades de verificación pasaron todo un proceso a través de una normativa para convertirse en unidades de verificación. Así, y están avaladas por la Secretaría de Trabajo. Si ustedes quieren revisar qué unidades de verificación ya están liberadas, entren a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y ahí van a encontrar las unidades de verificación liberadas para revisión de la NOM 035. Finalmente, yo les quiero hablar del cumplimiento y las recomendaciones para la NOM 035. Primero, por favor, documenten todo. He encontrado ahorita una pregunta que nos han hecho en los diferentes eventos en los cuales estamos participando o en los eventos en los cuales estamos hablando al respecto de todo esto. Nos hemos encontrado que nos dicen, oye, ahorita por lo de la pandemia, el home office, detuvimos la NOM 035. No la detengan. Se puede aplicar perfectamente a pesar de que nuestros colaboradores estén trabajando desde casa. No tenemos ahorita como una pausa, una prórroga. Sigue el deadline del 23 de octubre del 2020, es decir, la fecha límite del 23 de octubre del 2020 y no tenemos por qué detenerla. La podemos aplicar vía remota, como una sesión que ahorita estamos haciendo, grabémosla, tomemos fotos aunque estemos en línea, etcétera, porque esos van a ser mis comprobantes. Importante y una recomendación también que yo aquí les quiero hacer. Hubo una ocasión que alguien me preguntaba, oye, pero al aplicar las guías, yo les voy a decir a mis colaboradores que la contesten recordando cómo era el ambiente de trabajo o las condiciones de trabajo en las que estaban hace más de 7 meses, es decir, antes del COVID. Y pues que aquí les recomiendo, no lo hagan de esta manera, porque si tus colaboradores les contestan basándose en 7 meses atrás, lo que te va a salir no va a ser real. En consecuencia, tu programa de acción no va a ser efectivo. Y por lo tanto, los beneficios de la NOM 035 no van a estar presentes en tu organización. Aplícala con los requerimientos que te está diciendo la norma y que se basen en lo que están viviendo ahorita. Eso te va a dar mucha luz en cuestión de los resultados. No le tengas miedo a los resultados. Si en condiciones de trabajo te sale alto porque están trabajando desde casa, vamos buscando alternativas o programas de acción que puedes aplicar a tus colaboradores en condiciones de trabajo. Si los liderazgos te sale que no hay una buena comunicación porque ahorita están trabajando desde casa, ¿qué está pasando? A lo mejor todo lo están haciendo por chat, por escrito y queramos o no, el escrito y el chat, el WhatsApp y todo, correos se pueden dar malos entendidos. Vamos estableciendo una política o un programa de acción en donde se hablen por teléfono. Esas son como algunas recomendaciones que yo les puedo hacer y que he visto y que he vivido a través de todo esto de la NOM 035. ¿Qué me van a pedir al momento de llegar y revisarme? Acuérdense todo lo del numeral 10, política de prevención, mis resultados de la guía 1, guía 2 y guía 3, los expedientes derivados de la aplicación de la guía de referencia número 1 y finalmente mi plan de acción.
Y alguna recapitulación respecto a las guías. Acuérdense que la guía 1 es de acontecimientos traumáticos severos, se aplica para cualquier centro de trabajo, independientemente del número de colaboradores. La guía de referencia número 2 se aplica para centros de trabajo de 16 a 50. La guía 3 de 50 hacia arriba. Ojo, no apliquen 2 y 3 porque están repitiendo lo mismo. Están haciendo que sus colaboradores respondan lo mismo. La guía 2 está contenida en la guía 3, por eso siempre habla el diario oficial y les estoy hablando yo de la guía 2 o 3, nunca 2 y 3, eso es muy importante. Dentro del diario oficial de la Federación viene una guía 4 que me habla de la política de prevención. Toda la norma me está dando los elementos para que yo pueda tener la evidencia y los elementos que me está solicitando. Copio, adecuo a mi organización y la publico. Guía de referencia número 4. Y la guía de referencia número 5 me pide datos del colaborador. Aquí no es obligatoria la 5. Si yo la quiero aplicar, la aplico, pero vienen datos generales de nombre, número de colaborador, etcétera. Finalmente, les quiero mencionar algunos elementos para la adecuada aplicación de las guías. Es importante que cuando yo aplique las guías considere estos elementos. Que mis colaboradores respondan en un espacio idóneo, donde estén tranquilos, que no se desconcentren porque de repente es ya no sé ni qué contesté. Que exista un aplicador que les hable de los dominios y de las definiciones que yo les comentaba. Necesitamos explicar cómo son las guías, cuál es el objetivo, darles la seguridad que son privadas, confidenciales y que es para mejora de la organización. Que ellos van a contribuir a crear un ambiente organizacional favorable basado en sus respuestas. Que llenen la guía 2 y la guía 3 antes que la guía 5. Les recuerdo, la 5 es opcional. Dar instrucciones de la aplicación, cuántos ítems tiene, cuánto van a durar, cómo están compuestas las guías, qué evalúan las guías, que respondan por completo. Recordarles, no hay respuestas correctas o incorrectas. No es un test de evaluación psicológica ni un test de evaluación de estrés. Simplemente son ítems que me ayudan a saber tú como colaborador cómo te sientes en la organización. Diferente, ¿no? Concentración. Recuerden que cuando apliquen las guías de referencia número 2 y 3, ellos deben de estar contestando basándose en los 2 últimos meses. Por eso también mi comentario de no se vayan al antes de COVID, sino que la misma norma y las mismas guías me están diciendo, considera los 2 últimos meses. Responde con sinceridad, crea un ambiente de confianza, una comunicación fluida, apoya dudas, brinda apoyo, da indicaciones claras y finalmente evita interrumpir, conducir o guiar las respuestas, porque acuérdense que hay entrevistas cualitativas y yo no le puedo decir al colaborador, oye, cuando te pregunten cómo aplicaste las guías, pues tú responde que sí hubo una persona ahí presente, que tuviste dudas, que las dudas te las aclaramos y ya. No porque estás conduciendo la entrevista. También cuando apliques las guías, no te enfoques en decirle, oye, en la pregunta 5 debes de responder esto. Eso es conducir las respuestas. Finalmente, tú lo puedes hacer a través de convocatorias, de grupos, tú puedes juntar a todos tus colaboradores y aplicar las guías, lo puedes hacer a través de una herramienta electrónica que es Evalúa 035. Aplica las guías de una manera muy sencilla, que te firmen cuando apliquen las guías o graba o crea esa lista de asistencia y finalmente todo lo puedes hacer a través del correo. No, ahorita los medios digitales nos ayudan muchísimo. Aprovechémoslo y demos el mejor empuje para poder crear todos estos elementos. Y finalmente les quiero compartir aquí un resumen de los numerales que ahorita les platiqué y por centro de trabajo, ¿qué es lo que te está cubriendo? La vigencia. Giovanni les decía que toda esta norma entró en 2 etapas, la del 2019 y la del 2020. La del 2020 ya está por cumplirse el 23 de octubre. ¿Por dónde empiezo? Empiecen, si no tienen nada, por aquellos elementos que dice 2019. Sin embargo, métanle el acelerador para que puedan dar cumplimiento antes del 23 de octubre del 2020. Y de mi parte, esto es todo lo que les queríamos compartir, todo lo que les queríamos platicar respecto a la norma 035. Ahorita nos quedamos aquí para resolver preguntas, dudas que tengan al respecto, situaciones particulares que les podamos apoyar o que les podamos
apoyar desde nuestra práctica, desde nuestra implementación, porque créanmelo también, hay una diferencia a veces entre lo que vemos en la norma a cómo lo aplicamos. Y al momento que lo aplicamos, nos damos cuenta de que nos sale una situación que decimos, híjole, ¿y esta en qué parte de la norma viene? Y si algo les podemos compartir o decir al respecto, con mucho gusto lo hacemos. Ahorita nos quedamos para atender sus preguntas, dudas o comentarios que tengan respecto a lo de la norma 030. Se les va a compartir, Felipe, si no me equivoco, la información, ¿es correcto? Así es, la sesión fue grabada y de igual forma en mi gestión, desde tutoriales y podcast, desde ahí van a poder descargar el video y la misma presentación. Bien, hay una pregunta, gracias Felipe, hay una pregunta que me hacen respecto a las fechas. El Diario Oficial de la Federación publicó todo esto de la NOM 035 desde el 23 de octubre del 2018. Ya va para casi 2 años. La mayoría de las empresas nos empezamos a enterar de esta norma en el 2019. La primera fase quedó del 23 de octubre del 2018 al 23 de octubre del 2019. Por eso el cuadro que les mostraba anteriormente. Todo lo que dice 2019 debió de haber quedado cubierto en esa primera etapa. Una segunda etapa es del 23 de octubre del 2019 al 23 de octubre del 2020. Y todos los numerales que dicen 2020 son aquellos que deberían de estar ya cubiertos para el 23 de octubre del 2020. ¿Por qué? Toda la norma 035 debe de estar cubierta en sus numerales este 23 de octubre del 2020. Ese es el deadline que nos están dando desde parte del Diario Oficial de la Federación. Espero haber sido clara en este punto. Perfecto. Hay personas también que nos están diciendo que ya están utilizando Evalúa 035 para implementación, una herramienta que te va a ayudar mucho en el aspecto de aplicar las guías y también dar seguimiento. No solamente es la parte de aplicación, sino también es la parte de cómo abro esos expedientes para mis colaboradores y dar un seguimiento a mis colaboradores. No sé si hay alguna otra pregunta que les podamos ayudar. Hay una pregunta referente, dame un segundito, con respecto, la hicieron acá al inicio de la sesión, casi al inicio, déjame la encuentro. Perfecto, gracias, Te Felipe. la digo para ver si tienes alguna referencia. Sí. Aquí está, dame un segundo. Nos pregunta Cecilia, cuando se canaliza a un trabajador con el psicólogo del Seguro Social, ¿afecta el pago mensual del patrón empleado al IMSS o el servicio o cómo se paga dicho servicio? Cuando tú das de alta a un colaborador dentro del Seguro Social, pues ya vienen todos estos elementos incluidos, ¿bien? Algo importante a considerar es que sí lo van a empezar a considerar dentro de ay, se me fue el nombre, de la de riesgo, o los elementos de riesgo. Se me fue el nombre textual. ¿Carga patronal? Perdón, nuevamente. ¿Carga patronal? Prima de riesgo. Muchas gracias que me dijo la palabra. Sí va a afectar la prima de riesgo. Y es importante valorar estos puntos. Importantísimo, aquí una recomendación que se me pasa decírselas y no me quiero ir sin decírselas. Una vez que apliquen la guía de referencia número 1, revisen que no haya falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Un colaborador que te respondió que sí hay un evento, que sí hay acontecimiento, sí hay estrés postraumático, pero al momento que tú indagas, le preguntas y te acercas antes de derivarlo, te dice, oye, es que no te entendí y te contesté porque me caí en las escaleras en mi casa. Aguas con eso. Por eso les hablaba de la línea muy delgada entre lo laboral y lo personal. Detecten falsos positivos así. Si yo ya vi que 5 colaboradores me salieron con acontecimiento traumático severo, no me cuesta nada levantar el teléfono como responsable de la norma y decirle a mi colaborador, oye, veo que contestaste aquí que sí, ¿me puedes platicar un poquito al respecto? Y el colaborador te va a decir, oye, pues sí, fíjate que dentro de la compañía, pues me caí de las escaleras y pues la verdad sí sufrí
un trauma, ya que cada que veo una escalera me asusto, por decirles algo, ¿no? Pero hay personas, y se los digo porque a nosotros también nos pasó, hay personas que respondieron que sí y cuando les preguntamos fue ay, es que acaba de nacer mi bebé, es que pues te contesté porque afuera de mi casa cuando iba a una fiesta pues me asaltaron y pues ahí ya no aplica, ¿no? Algo importante que aquí entra también la responsabilidad de la organización a ver hasta dónde entra también en la parte personal, pero no es obligación por la NOM 035. Espero haber dado respuesta en este punto y si tienen alguna otra pregunta, con gusto la resolvemos. Ante el IMSS se pueden avalar porque dentro del tarjetón, les dan un tarjetón o una hoja y ahí les colocan la cita. Incluso ahorita por correo están llegando las citas, las confirmaciones de las citas. Tú te puedes avalar a través de estos elementos con el IMSS de que hiciste una derivación. Bien, si hay más preguntas, Yair, ¿estás por aquí? Aquí estoy, Melissa. ¿Sí me escuchan? Sí, muchas gracias, Yair. Yair es experto en todo este tema también de la norma 035 y también con el tema de Evalúa 035. Él ahorita nos va a ayudar también a resolver algunas preguntas que puedan tener, porque también veía la parte de que preguntaban si era por razón social el licenciamiento, etcétera. Los dejamos ahorita con Yair Carrillo, quien nos va a apoyar con el resto de las preguntas que ustedes quieran hacer acerca de Evalúa o acerca de la NOM 035. De mi parte les agradezco, fue un placer estar con ustedes aquí compartiendo todo lo que conocemos respecto a la norma. Yair también es experto en esta parte de la norma. De todas maneras, si queda alguna pregunta sin resolver, les pediría a Felipe si nos comparte la pregunta y el correo y nos encargamos también de responder si hay alguna situación puntual. De mi parte, muchas gracias, un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Giovanni, no sé si quieras mencionar algo. Sí, también solamente agradecerles a todos por su participación y en realidad cada pregunta que hacen suma también para el aprendizaje de todos. Entonces, en realidad, si tienen alguna duda o cuestión, estamos a su disposición. Muchas gracias y un placer. Gracias y se queda Yair para poderles compartir o resolver las dudas que puedan tener. Muchas gracias, gracias Felipe y un gusto. Gracias a ustedes. Hasta luego, Meli. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a ver con las dudas. Hay una duda, bueno, las que alcancé a ver ahorita que entré, de las últimas, de Erita. Erita pregunta, en el caso de que una empresa tenga dos razones sociales, ¿se necesitan dos licencias para evaluación o de evaluar 035? En este caso, sí es recomendable que por cada RFC tengas una licencia de evaluar para que no revuelva la información de los empleados. Les platico esto, me he enterado de casos donde hay empresas que compran ilimitados empleados y meten empleados de varias empresas. Eso puede causar de que al momento de equivocarte en un filtro o una revisión, te dé mala información. Entonces yo recomendaría que sea una licencia por cada RFC para que tengas todo segmentado de forma correcta y también más que nada privado, ¿va? Pregunta Javier, dice, ¿de qué manera, es interesante la pregunta, la estaba leyendo Javier, ¿de qué manera como patrón me amparo para constar que se ha enviado al trabajador al IMSS, siendo ahí donde lo van a canalizar a psicología, siendo el sistema, ellos no canalizan especialidades sin hacer estudios por ellos mismos? Ok, para este punto, Javier, lo que recomiendo es que recopiles primero toda la evidencia, desde primero lo que es la encuesta que aplicaste, desde la entrevista que tuviste con el empleado, ya sea que te firme una hoja de asistencia donde a lo mejor si nada más son tú y él, pues que especifiques que para qué es la cita y que te firme. Cuando lo mandes al IMSS, pues que toda la documentación que tengas, la resguardes. Me llevo esta pregunta para detallarla un poco más con Melissa, ya que ella conoce mucho el proceso del IMSS, pero aquí lo que recomiendo es que puedas documentar todo y que el empleado te firme que está de acuerdo con lo que está haciendo del seguimiento. Felipe, ¿ves otra pregunta que se nos haya pasado? No, de hecho las demás preguntas ya se contestaron, están marcadas, se concentraron también ahí en el chat.
y parece ser que no hay alguna otra pregunta. De igual forma, recordarles o invitarlos que atiendan la sesión del día de mañana, donde en la sesión del día de mañana estaremos utilizando la aplicación de CompaKey NOM 035 para que podamos ver de manera práctica cómo pudiésemos llevar el registro de las evaluaciones que la norma nos solicita, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, Felipe, agradezco mucho la invitación, a esta pequeña participación. Igual cualquier cosa estoy al tanto. Perfecto. Pues con esto, compañeros, cerramos la sesión entonces del día de hoy. Esperemos que esta información les haya servido como referencia. Recordarles que, como lo mencionábamos, la sesión va a ser grabada y la van a poder descargar junto con la presentación desde la página de Mi Gestión en tutoriales y podcast. Ahí va a estar disponible para todos. Y nuevamente hacerles la invitación a que atiendan la sesión del día de mañana, donde lo estaremos haciendo de forma práctica y estaremos viendo un poquito más a detalle las evaluaciones dentro del sistema de CompaKey Evalúa 035. Bien, pues entonces con esto cerramos la sesión y les agradezco nuevamente a todos y nuevamente a Yair por la participación. Que tengan muy buen Hasta día. luego. Hasta luego. Hasta luego. O sea, saludos a Ceci, que nos manda saludos desde Mexicali. Cecilia, un abrazo. Hasta luego a todos. Natalia, Ignacio. Bye.